Bueno, kaixo denoi, hola a todas. Yo soy Amaia Chávez Goicoechea de Txatxilipurdi Elkartea de Arrasate y bueno, pues mediante este vídeo hoy os voy a presentar el módulo de transmisión de la lengua en la comunidad y sobre todo especialmente me centraré en la transmisión de la lengua mediante los niños, niñas y adolescentes. Para que entendáis un poco mejor desde dónde os hablo, comenzaré por presentar la asociación en la que trabajo, que con ello un poco os presentaré cuáles son nuestros objetivos y cómo trabajamos para conseguir estos. Como os he dicho, trabajo en la asociación Txatxilipurdi Elkartea de Arrasate y es una asociación que trabaja sobre todo, que nace hace 26 años para el fomento del euskera en el ámbito de la infancia y de la adolescencia y durante los últimos 26 años pues hemos trabajado el ocio educativo infantil y juvenil. Trabajamos en la educación no formal y lo hacemos de manera profesional. En los comienzos empezamos de una manera voluntaria, pero hoy en día formamos un equipo de trabajo donde todas las personas que participamos en él somos trabajadores de la asociación. Y nuestro trabajo lo realizamos en euskera y desde el euskera, basando nuestra práctica en la participación, la cercanía y la autoorganización. En Txatxilipurdi estamos en continua reflexión y podemos decir que en continuo cambio, intentando transformar nuestra manera de trabajar para responder a las necesidades reales de cada momento, ¿verdad? A través de estas reflexiones tenemos una vocación de cambiar el modelo de sociedad actual en el que vivimos y desde nuestra pequeñez o desde nuestra humildad queremos contribuir a construir un mundo diferente y por ello situamos nuestro trabajo en el ámbito de la transformación social. Os explicaré cuál es la misión de Txatxilipurdi por qué trabajamos o para qué trabajamos en Txatxilipurdi. Txatxilipurdi, como os he dicho, es una asociación sin ánimo de lucro y desde Arrasate, que es un pueblo situado aquí en Euskal Herria de unas 21.000 habitantes, desde Arrasate trabajamos el ocio educativo en euskera de niños, niñas, adolescentes y familias. Y les ayudamos a desarrollar los valores y capacidades que necesiten para la vida, como pueden ser la participación, la autonomía, la relación con la naturaleza, la diversidad, la coeducación. Y para todo esto trabajamos, como bien os he dicho antes, desde la educación no formal. Decimos que trabajamos desde la educación no formal ya que tenemos una visión de la educación que nos gustaría que fuese más integral de lo que sentimos que es hoy en día, ¿sí? Entendemos la educación de una manera amplia y trabajamos desde nuestro campo, que es la educación no formal, trabajamos en una interacción continua con la educación informal y formal. En la misión decimos también que trabajamos especialmente con niños, niñas, adolescentes y familias, y es verdad que ahí tenemos el foco puesto, pero sin embargo creemos que a través del trabajo que realizamos con ellas, influimos también en el pueblo, en los agentes y en las personas adultas que componen nuestra población. Lo que buscamos en nuestros proyectos es la implicación y la participación de los niños, las niñas y de los adolescentes, ¿sí? Y en lugar de hacer una oferta de ocio educativo para ellos o para ellas, tenemos como objetivo hacerlo con ellos y con ellas. Es decir, queremos a los niños, las niñas y a los adolescentes en el centro de nuestro proyecto para partir de sus deseos y de sus intereses. En este sentido, en Txatxilipurdi llevamos años reflexionando sobre la infancia y la adolescencia, aprendiendo un poco cuáles son sus características y creando y recreando una metodología o estilo de trabajo que se base en ella. En este mundo globalizado se producen cambios sociales a gran velocidad,
los cuales pues, intentamos analizarlos de una manera crítica y adaptarlos a nuestra a nuestra forma de trabajar o a nuestro trabajo, pues según los analizamos junto con nuestros valores. Las visiones de la infancia y de la adolescencia las hemos construido teniendo en cuenta pues, el análisis de diferentes pedagogas, diferentes pues, personas que están estudiando en el campo de la educación, de la infancia y de la adolescencia, personas de Euskal Herria, personas de fuera de Euskal Herria, que nos han ayudado a entender que el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes viene basado comienza desde poder ponerlos tanto a la infancia como a la adolescencia en el centro y escuchar cuáles son sus necesidades y sus deseos. En este sentido, en Txatxilipurdi, el euskera, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la inclusión, la diversidad, la autonomía, como antes os he dicho, la participación, el derecho al juego o la relación con el entorno cultural y natural son valores que trabajamos continuamente en nuestro día a día, basándonos siempre en el disfrute y la libertad que supone el ocio educativo y la educación no formal. Creemos que es una característica que debemos de potenciar en nuestro ámbito, ¿no? El del disfrute, el de la libertad, que igual, por ejemplo, en la educación formal pues no es tan abierta. En Txatxilipurdi creemos que debemos de trabajar, debemos de ser un agente activo en el proceso de normalización de nuestro idioma, en este caso del euskera, en los ámbitos que trabajamos, ¿no? Y también en el pueblo, siempre entendiendo la normalización de forma inclusiva y no excluyente, es decir, reconociendo la diversidad lingüística actual y situando nuestra lengua de origen, o el euskera, como lengua común a todas. En cuanto a la visión de la asociación, ¿no? A dónde queremos llegar con nuestro trabajo, pues en Txatxilipurdi queremos ser una asociación que realice un trabajo eficaz y coherente en el tiempo libre de niños, niñas, adolescentes y familias, ¿sí? Y para conseguir otro modelo de sociedad. Cuando nos podemos definir qué modelo de sociedad nos gustaría vivir o qué modelo de sociedad nos gustaría contribuir a construir con nuestro trabajo, pues decimos que queremos una sociedad que sea más feliz, más crítica, más cuidadora, en el sentido de que sea una sociedad que cuide de sí misma y que cuide a su entorno, ¿sí? Sostenible, solidaria, relacionada con la naturaleza, ¿no? Comprometida con sus orígenes, con su lengua, con su cultura. Una sociedad, podríamos decir, más vasca, o donde el euskera sea la lengua común y la cultura vasca sea central. Una sociedad más educativa, más participativa, creativa, más feminista, más inclusiva y más horizontal. Somos conscientes de que, pues en nuestra visión queremos ir a una sociedad que decimos que queremos que evolucione, ¿no? En un sentido pues bastante completo en diferentes valores, y eso nos supone a nosotras también, pues en el trabajo de todos los días, intentar hacer un trabajo coherente respecto a esos valores, siendo consciente que no siempre somos coherentes con todos ellos, pero pues debemos abordarlo esto como un objetivo. Y decimos que trabajamos para conseguir una sociedad, ¿no? Como bien os he dicho, pues más educativa, más participativa, más euskaldun, ya que entendemos nuestro trabajo también en base a un proceso, un recorrido dinámico, ¿no? Y partiendo desde el punto de partida actual, pero pues que tendrá un camino, o que debería de tener un camino largo. En nuestro trabajo pues intentamos adaptarnos a las características y necesidades de cada uno, y somos nos consideramos un agente popular
Y en este sentido, pues analizamos detenidamente al resto de agentes del pueblo con los que trabajamos para valorar dónde, cómo y con quién podemos construir puentes para llevar adelante diferentes colaboraciones. Por lo tanto, trabajamos junto con los agentes del pueblo porque creemos que la colaboración y el trabajo en red nos enriquecen a todas. Y es indispensable para que el euskera, la infancia y la adolescencia tengan un lugar central en nuestros territorios. Una vez presentado cuál es nuestra asociación o cuál es la asociación en la que trabajo, bueno, os contaré un poco cuál es el recorrido que ha hecho esta asociación. ¿Sí? Como os he dicho antes, nace en el seno de una asociación más amplia que se llama AED o Arrasate Euskaldun Dezagun, que tenía el objetivo de, cuando nació, de promover el euskera, el uso del euskera, la normalización de nuestra lengua en Arrasate, en nuestro pueblo. Y allí, en esa asociación, pues se crearon varios grupos de trabajo para trabajar diferentes ámbitos, que podían ser pues, los medios de comunicación, la cultura, el ámbito de las mujeres y siempre con el objetivo, como os he dicho, de la normalización y el uso del euskera. Uno de estos grupos de trabajo, bueno, se creó dentro del Departamento de Acción Infantil y bajo el nombre de Txatxilipurdi. Entonces, en 1988 ya nuestra asociación empezó a organizar por primera vez los programas Udalekuak, que le llamamos nosotros, o campamentos de verano. Desde entonces, pues Txatxilipurdi ha ido creciendo constantemente y pues, abriendo también su campo de trabajo. Por citar algunas fechas que han marcado un antes y un después en la trayectoria de la asociación y para que podáis entender en verdad, ¿no?, cuál es el trabajo que hacemos en el terreno, bueno, podremos mencionar, por ejemplo, que pues eso, en 1988 empezamos a organizar los campamentos de verano. En 1990, por ejemplo, se organizó por primera vez un curso de formación en euskera para monitores que después trabajarían con niños, niñas y adolescentes de nuestro pueblo, ¿sí? Que bueno, pues fue un punto importante, ya que creemos que el trabajo que hacemos como educadores pues, es de gran importancia para transmitir también la lengua, nuestra lengua originaria, en la infancia y en la adolescencia. Después ya en la década de los 90 pues abrimos también un espacio juvenil para el ocio de adolescentes. Empezamos a abrir también diferentes ludotecas para los niños y las niñas en Arrasate y bueno, poco a poco pues hemos ido abriendo el campo de trabajo durante años. Hoy en día, por ejemplo, gestionamos 3 ludotecas en Arrasate, ¿sí?, para niños y niñas de entre 3 y 12 años. También se ha ido ampliando las colonias abiertas correspondientes a esta franja de edad y se llevan a cabo una variedad de actividades como bueno, pues parque de juegos en Navidad, el Día de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en las fiestas del pueblo, mercados de intercambio de juguetes, una ludoteca itinerante, bueno, talleres, espectáculos, ¿sí? En cuanto a los adolescentes también gestionamos 3 gaztetxokos o 3 centros juveniles y organizamos también colonias para diferentes franjas de edad. Bueno, en el recorrido realizado desde sus inicios hasta hoy, bueno, a pesar de mantener unos objetivos iniciales, que es, por ejemplo, el fomento de nuestra lengua, ¿no?, el fomento del euskera, también hemos incorporado pues, otros a los servicios y proyectos, ¿no?, porque como antes he dicho, las necesidades de la sociedad entonces no son las mismas que las actuales y bueno, pues las tendencias también van cambiando. Además, bueno, pues hemos ido transformando también la metodología que utilizamos en el día a día para dar respuesta a las necesidades del momento y de todo esto pues, ha sido causante un departamento que le llamamos nosotros Berramesten, que es como si dijésemos volver a soñar
o estar en continuo sueño, ¿no? Soñando y bueno, pues cambiando nuestras maneras de hacer y nuestros proyectos. Es un grupo de trabajo que tenemos dentro de la asociación que trabaja para alimentar continuamente pues, las bases pedagógicas y filosóficas de los proyectos, ¿sí? Y para renovar los proyectos en valores y formas, ya que creemos que el ocio también debe de ser ocio educativo, ¿sí? El tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes debe de ser euskaldun, es decir, en la lengua originaria, pero también basado en unos valores educativos. A través de esta área, pues en los últimos años hemos dado la vuelta al modelo de ludoteca, al modelo de los centros juveniles, a los campamentos, ¿sí? Y hemos profundizado mucho en la participación de los niños y las niñas. Y hemos dado también pues, los primeros pasos en la participación de la adolescencia. Bueno, entraré ahora en un tercer apartado para contaros un poco pues, por qué trabajamos en este ámbito, ¿no? O cuál es la importancia que tiene para nosotros el ámbito de la educación no formal en nuestra lengua originaria, ¿sí? Y bueno, pues por qué le damos especial importancia al ámbito de la educación no formal en el proceso de revitalización de nuestra lengua, en este caso del euskera. Bueno, creemos que hay que incidir en todos los ámbitos de la vida para seguir impulsando la normalización de nuestra lengua de origen y en nuestro caso hay mucho que hacer en el proceso de normalización del euskera. Algunos trabajan en el ámbito de la enseñanza o del conocimiento, mientras que nuestra asociación se dedicó a fomentar pues, desde sus inicios el uso de la lengua y eligió el ámbito del ocio educativo de los niños, niñas y adolescentes para ello. En el proceso de normalización de una lengua hay diferentes niveles y ámbitos y uno de ellos es el ocio o el tiempo libre, ¿sí? El ocio está cada vez más presente en la organización y en las estructuras de nuestras vidas y su influencia en el proceso de normalización lingüística ha aumentado mucho. Las referencias que predominan, por desgracia, en el ocio son la televisión, el deporte, las redes sociales, la música, el ocio virtual, normalmente no en nuestra lengua de origen, ¿sí? En nuestro caso no en euskera. Por tanto, creemos que es importante pues, crear referentes que fomenten la cultura vasca y que actúen en euskera ante pues, los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí? Visibilizar a estos referentes y al mismo tiempo pues, ampliar la oferta que será educativa en el campo de la educación no formal. Para desarrollar este apartado me he basado en la reflexión realizada en el grupo Oñerri, el cual componemos varios grupos de educación formal, no formal, asociaciones de euskera de Euskal Herria. Y bueno, para nosotros, para la asociación Txatxilipurdi, pues es muy importante tener espacios como estos de colaboración donde nos juntamos pues, diferentes agentes que estamos preocupados por el proceso de revitalización de nuestro idioma y podamos reflexionar sobre la educación, sobre el ocio, sobre la infancia y la adolescencia, ¿sí? En las reflexiones realizadas en este grupo, bueno, pues creemos que la cultura de la lengua originaria juega un papel importante para crear el deseo de vivir en esa lengua originaria, ¿no? En nuestro caso en euskera. Y la transmisión de la cultura pues es necesaria en todos los ámbitos y especialmente en el tiempo libre, porque el ocio ofrece una oportunidad única para hacer el salto de la infancia a la juventud, pues en un ambiente cultural, en un ambiente euskaldun o de la lengua originaria, ¿sí? A menudo, en nuestro caso, el euskera se relaciona con la obligatoriedad de la escuela. Y el ocio, o bueno, el tiempo libre, pues se deja a los castellanohablantes, a la lengua del castellano, a los referentes pues que tienen un origen o que utilizan la lengua castellana o inglesa, o bueno, hoy en día muchas otras lenguas, ya que la diversidad está muy presente en nuestra sociedad, ¿sí?
pero muchas veces el euskera es la lengua que queda pues a un lado o fuera de ese ámbito que es el ocio. Y eso parece que el euskera, ¿no?, o la lengua de origen trajera como por sí misma la obligatoriedad o incluso el sufrimiento, ¿no? Y no la alegría o la diversión que podemos sentir o que podemos transmitir pues, en las experiencias que podemos vivir de manera positiva en nuestro tiempo libre. Entonces, creemos que la relación entre el euskera y el ocio es importante por esta razón que acabamos de señalar, ¿sí? La necesidad del idioma para ser libre. El contrario de lo que ocurre a menudo en la escuela, ¿sí? Que puede haber como más límites en cuanto al uso de la lengua. Y hay que decir, sin embargo, que esa obligatoriedad de la escuela es verdad que corresponde en parte a la realidad lingüística en la que se encuentra cada centro. No siempre es así y según el pueblo o la realidad sociolingüística de cada población, pues la realidad es diferente. Aún y todo, creemos que en general en los procesos de revitalización de las lenguas de origen, debemos de crear y cuidar espacios donde la lengua originaria esté en el centro desde la libertad y desde el disfrute. Debemos de tener pues, experiencias positivas con nuestra lengua de origen, ¿sí? Por ello, creemos que es necesario organizar iniciativas locales que impulsen pues, esa creatividad y esas aficiones con el ocio y acciones para fomentar la valorización de los grupos y darles protagonismo, ¿sí? Aquí, en nuestro caso, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. En todo esto, pues creemos que tiene gran importancia apoyar e impulsar la creación de productos y referentes, como antes he dicho, en nuestro caso vascos, ¿sí? Impulsar la hegemonía de los productos culturales en la lengua originaria y los modelos y espacios propios. Creemos que si el pueblo solo se entiende como consumidor de la producción que producen algunos creadores o algunas industrias culturales, pues la cultura del euskera o la cultura de la lengua originaria, pues que va a ir al colapso. Entonces, la creación popular creemos que es el potencial de nuestra cultura y de otras como la nuestra. Y esto debe de ser también lo que debemos de transmitir a la infancia y la adolescencia. En la trayectoria de la asociación Txatxilipurdi, pues los proyectos más importantes que hemos tenido para incidir en el uso lingüístico de los niños, niñas y adolescentes que nos rodean, pues han sido las ludotecas y los centros de jóvenes, ¿sí? Que son espacios de recreación educativa para estos colectivos que funcionan fuera del horario escolar en el campo de la educación no formal. Y en estos espacios pues realizamos un trabajo diario con los niños, niñas y adolescentes basado en la participación, la autonomía y el euskera. En cuanto a la lengua, pues establecemos diferentes objetivos lingüísticos desde la realidad lingüística de cada una de las usuarias, ¿sí? Y en función de las características de cada persona que viene al proyecto. Creemos que estos espacios pues, deben de ser un espacio de transmisión de la lengua y la cultura para quienes, sobre todo, no pueden disfrutar de esto en casa, para quienes quieren enriquecer sus referencias o para quienes, fuera de la educación formal, pues no tienen un modelo en la lengua originaria de Euskal Herria, ¿sí? Estos espacios son espacios para la transmisión de los valores del euskera, es decir, para promover la identidad vasca, lugares para la protección de nuestra cultura y la lengua originaria, ¿sí? Para que vaya mejorando, enriqueciendo y completando su proceso de normalización. Esto lo hacemos combinándolo con las nuevas tendencias de la cultura y la sociedad actual y estando abiertas al resto de culturas e identidades. Creemos que esto es muy importante en este momento, ya que debemos de
relacionarnos también con las culturas y con los idiomas que nos rodean sin excluir a ninguna. Pero bueno, desde el momento que la nuestra es también una lengua minoritaria, pues poniendo en el centro esa lengua minoritaria, ya que todos deberíamos de hacer algo por, ¿no?, esa lengua minoritaria para que pues tengamos los mismos derechos y el mismo acceso a esa cultura y a esa lengua. Me gustaría decir que bueno, la transmisión de la lengua ya sabemos que no siempre se da desde los educadores a los niños, niñas o adolescentes, ¿sí? También se puede dar en distintas direcciones, porque también hay niños, niñas o adolescentes que son ellos quienes traen el idioma o el euskera en nuestro caso a la ludoteca o al centro juvenil. Hay una profesora vasca que se llama Paula Casares, que ha investigado sobre este tema, y ella asegura que la transmisión del euskera no se da en una única dirección que va de personas adultas a niñas, niñas o adolescentes, ¿sí? Es decir, el aprendizaje de la lengua es también algo que se realiza de abajo a arriba y también se da al mismo nivel, ¿sí? En los entornos de socialización, pues de manera horizontal. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta esta teoría y para promover la transmisión del euskera en el tiempo libre, pues en esas diferentes direcciones, ¿sí?, de adultos a niños o de niños a adultos, incluso entre niños y niños o entre adolescentes y adolescentes, bueno, pues en Txatxilipurdi tenemos diferentes líneas de trabajo. En nuestra mayor herramienta para trabajar todo esto sabemos que es la libertad, el juego y el disfrute que antes comentaba que nos da la educación no formal, ¿sí? Ya que bueno, pues el juego o esa manera de hacer que tiene la educación no formal, creemos que nos da facilidades para transmitir nuestro idioma, para practicarlo desde unas vivencias mucho más positivas y más que llegan más adentro en cada uno de nosotros. Para llevar todo esto a cabo, cómo situamos, ¿no?, la lengua de origen en nuestros proyectos, pues diríamos que el euskera en nuestro caso es una línea transversal en toda nuestra actividad, ¿sí? Y nos centramos sobre todo en la formación de educadores y educadoras para avanzar en ese proceso de revitalización, para que cada una de nosotras sepamos identificar diferentes situaciones y saber cómo responder ante ellas a través de diferentes estrategias para bueno, que nos puedan ayudar para fomentar cada vez más el idioma. Para ello, bueno, trabajamos una metodología que se llama el educador o la educadora puede hacer mucho y fomentamos sobre todo la continua reflexión del grupo de trabajo sobre nuestro idioma, sobre cuál es la situación, cuál es el uso, cuál es el nivel de uso y cuáles son las dificultades que tenemos para por ejemplo, que los niños o los adolescentes pues tengan referentes que utilicen nuestra lengua de origen. Ya que bueno, somos conscientes de que los educadores y las educadoras son una herramienta indispensable en cuanto a modelos y hábitos lingüísticos de nuestros usuarios. Los objetivos que definimos en los servicios que os he dicho antes, pues en las ludotecas o en los centros juveniles que desarrollamos a lo largo del año son, por un lado, bueno, colaborar en el conocimiento de la lengua. Segundo sería incidir en el uso del lenguaje, potenciar la cultura y los referentes culturales prestigiando el euskera y en cuarto lugar, pues participar en la actividad cultural local y colaborar en diferentes ámbitos. En cuanto a incidir en el uso del lenguaje, bueno, para lograr este objetivo, para nosotras es necesario siempre completar un diagnóstico de los usuarios del proyecto.
Para realizar este diagnóstico solemos analizar el uso lingüístico de cada persona, pues cómo se dirigen a los educadores, en qué idioma hablan entre ellos, etcétera, ¿sí? Y además tomamos en cuenta también si la razón de ese hábito, de ese uso de la lengua, está condicionada o no por el conocimiento o por la actitud ante el euskera, ¿sí? También identificamos cuáles son los líderes positivos que están en el grupo, que podemos encontrar en cada grupo de niños, niñas o adolescentes, ya que estas personas también son necesarias junto con los educadores para fomentar el uso de nuestro idioma, pues, en la educación no formal. Los educadores y educadoras referentes de los proyectos de educación no formal creemos que deben mantenerse firmes para tener un alto uso del euskera y por eso una de las estrategias que planteamos de intervención es el educador o la educadora charlatán. ¿Sí? Se trataría de una estrategia de intervención en grupos de niños o adolescentes que pueden surgir en diferentes situaciones y espacios, y precisamente para ayudar en el uso y en el conocimiento de la lengua. Es decir, que cada una de nosotras está en continuo, pues hablando en euskera, intentando saber cuáles son los gustos, los intereses de esos niños y de esos adolescentes, e intentar conectarlos con referentes de nuestra cultura y de nuestro pueblo. Por otro lado, el tercer objetivo que sería, que está en relación con esto que os he estado diciendo ahora, con potenciar la cultura vasca y los referentes culturales, pues prestigiando el euskera, le damos mucha importancia también a que los materiales que encontraremos en los proyectos de educación no formal sean siempre en la lengua originaria, ¿sí? Pues los juegos, los libros, las revistas, la música. Creemos que en este ámbito, como antes hemos dicho, pues tenemos mucho trabajo que hacer pues en las culturas que tenemos una lengua minoritaria, ¿no? Ya que toda la demás industria de las lenguas hegemónicas está en continua producción, y la nuestra desde su tamaño más pequeño y desde que tenemos pues seguramente muchos menos recursos para construir o para generar tantos recursos, pues tenemos que estar en continuo trabajo en red para que todas las cosas que vayan saliendo, todas las cosas que se generen en cuanto a música, en cuanto a libros, revistas, juegos, referentes humorísticos, pues los debemos de traer a nuestro proyecto y enseñárselos a los niños, a las niñas y a los adolescentes, para que vean que también en euskera o en la lengua de origen pues se pueden hacer y se hacen, de hecho, ¿no? Se crean referentes culturales. Por otro lado, para finalizar con este apartado, querría transmitir una idea de todo esto que os he dicho, pues la importancia que tiene en el proceso de revitalización de una lengua, pues el uso de la lengua originaria en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? Ya que el tiempo libre, pues como os vengo diciendo, es un ámbito donde ellos y ellas deciden de manera libre qué, cómo y con quién lo van a hacer. Y por eso creemos que las propuestas que nosotras les vayamos a hacer desde la educación no formal y desde nuestra lengua, las debamos de realizar junto con ellos y ellas. Las debemos de poner en el centro de nuestro proyecto y que sean ellos y ellas las protagonistas del proyecto, que sientan este ámbito que es suyo, que se les escucha, que tienen la palabra y que tienen opción a proponer y a realizar pues actividades que de verdad responden a sus deseos y a sus necesidades. Creemos que nuestro trabajo es pues ofrecerles un campo basado en unos valores educativos, donde la lengua originaria será de por sí uno de esos valores y estará también situado en el centro. Pero desde ahí en adelante pues debemos de generar proyectos junto con ellos, ¿no? Y pasar, como antes os decía, de organizar un ocio educativo para ellos a realizar un ocio educativo
junto con ellos y ellas. Como os decía, ya que creemos que la participación, la libertad y el disfrute son claves también en la revitalización y en la transmisión de la lengua en el ámbito de la infancia y la adolescencia.